Muy bien, bienvenidos a todos a una clase más de nuestro curso de física atmosférica. Entonces vamos a continuar después de una semana donde nos dimos un pequeño break, ¿verdad? Por el Congreso de Física, Congreso Estudiantil de Física, y vamos a retomar ahora el tema en donde recordemos que habíamos empezado a plantear cuál era la ecuación de los fluidos pues para estudiar, ¿verdad?, cuál era la dinámica de la atmósfera. Y al inicio hicimos la aclaración de que era pues en un marco de referencia inercial, que es como normalmente se analizan todos los problemas en física, no todos se analizan desde un marco de referencia inercial, porque normalmente siempre es lo más sencillo. Sin embargo, acá se hace la necesidad de hacer la relación entre un marco de referencia inercial y un marco de referencia que gira con el planeta. Y esto es debido a que nosotros estamos en ese marco de referencia que gira. Entonces, nosotros necesitamos describir necesariamente cuál es el comportamiento de la atmósfera desde nuestro marco de referencia no inercial. Y entonces acá nos vamos a dar a la tarea de encontrar esa transformación de coordenadas que pasa las ecuaciones de los fluidos desde un marco inercial a uno en rotación. Entonces ya en la clase anterior nosotros vimos con este ejemplo del tanque, ¿verdad? Que tenía agua y que hay una bomba que regresa el agua al tanque, el cual tiene un agujero en el centro, ¿verdad? En donde vimos de manera muy sencilla las ecuaciones que relacionaban la velocidad básicamente entre los dos sistemas. Entonces ahora vamos a ser bastante más formales. Y primero vamos a recordar, ¿verdad? Que lo que llamábamos la componente tangencial de la velocidad era simplemente velocidad angular por r, que es la distancia desde el origen de coordenadas hasta el punto en donde queremos calcular la velocidad. Sin embargo, en general, la velocidad tangencial va a estar dada por el producto cruz entre el vector de velocidad angular y el vector de posición de un punto determinado. Entonces eso pues está representado acá en esta figura. Omega vamos a tomar siempre que es el vector velocidad angular. La magnitud de omega nos da pues la rapidez, ¿verdad? Y la dirección define el eje de rotación. Entonces, acá no vamos a entrar en detalles, ¿verdad? Pero esta es una de las fórmulas que vimos con bastante detalle en nuestro curso de Mecánica 2. De hecho, todo lo que vamos a ver hoy acá lo vimos en el curso de Mecánica 2. Entonces, este va a ser un breve repaso para no verlo todo con el mismo detalle, porque ese no es ahora el objetivo de nuestro curso. Sin embargo, como necesitamos deducir estas ecuaciones, tampoco nos vamos a saltear de una vez a la ecuación final, sino que vamos a hacer un pequeño repaso de estos conceptos. Entonces acá pues en la figura nosotros tenemos dos tipos de velocidades. La velocidad vista desde el sistema que rota, que le vamos a llamar UROT, y la velocidad vista desde el sistema inercial, que le vamos a llamar UIN. Entonces, la correspondencia a la de las variables que vimos en la clase anterior, ¿verdad?, es que B mayúscula es la velocidad en el sistema inercial y V minúscula es la velocidad en vista desde el sistema que rota. Entonces, in quiere decir inercial y rot es el sistema que rota, ¿verdad? Es lo que distingue las dos cantidades. Entonces, en la clase anterior, nosotros vimos que la relación entre las velocidades tangenciales estaba dada por esta fórmula, es decir, a B minúscula le agregábamos omega r y eso nos daba la velocidad en el sistema inercial. Entonces ahora generalizamos un poquito más esta fórmula y lo hacemos con vectores. Entonces ahora decimos que la velocidad en el sistema inercial está dada por la velocidad en el sistema que rota más el producto cruz de omega por r. Y r es la posición en donde estamos midiendo la velocidad.
Entonces acá, pues básicamente lo que tenemos es la suma de estos vectores, ¿verdad? Acá tenemos una flechita que es U rotacional, este que es omega cruz R, ¿verdad? Que podemos verificar siempre que va a ser un vector que es pues, perpendicular tanto a omega como a R. Y la suma es lo que viene siendo U inercial, ¿verdad? Entonces esa es la manera de representar la suma de velocidades. Y esta suma de velocidades viene debido al término de rotación. Notemos un caso especial en donde si no hay rotación, es decir, si omega es cero, entonces resulta que U inercial es igual a U rotacional, es decir, no hay ninguna diferencia entre las dos velocidades. El otro caso especial es en donde la velocidad U rot, es decir, el objeto está en reposo en el sistema en rotación. En ese caso, pues este término es cero y resulta que la velocidad en el sistema inercial es simplemente omega cruz r, es decir, la velocidad que se va a observar es debida únicamente a la rotación del sistema, ¿verdad? Entonces, esta fórmula que está arriba es de hecho un caso especial de una más general que vamos a encontrar ahorita un poquito más adelante. Entonces, lo que estamos haciendo acá es justificar esta transformación de velocidades, ¿verdad? Así transformamos la velocidad desde el sistema que rota hacia el sistema inercial. Entonces, esta fórmula va a ser bien importante porque casi que va a ser nuestro caballito de batalla para hacer las transformaciones que siguen. Luego lo que necesitamos poder calcular es la derivada de un vector. Entonces acá recordemos que necesitamos definir un vector a través de sus componentes y sus vectores unitarios. Entonces vamos a decir que en el marco que rota nosotros vamos a tener un vector A y lo podemos escribir en términos de componentes y sus vectores unitarios. Entonces estos vectores unitarios X, Y y Z con sombrero son los vectores unitarios en el sistema que rota. Entonces, si nosotros estamos en ese sistema que rota, pues esos vectores unitarios son fijos. Entonces, de nuevo, para tener una idea, ¿verdad? Un poquito más concreta de qué estamos hablando, recordemos la idea del carrusel. Entonces, en el carrusel nosotros podemos establecer nuestros tres vectores unitarios, X, Y y Z. Y estos vectores, si nosotros estamos montados en la plataforma de este carrusel, pues los vamos a ver fijos, aunque el carrusel esté girando, ¿verdad? Porque nosotros giramos con él. Entonces, X, Y y Z unitarios se van a ver como si estuvieran fijos. Entonces, si nosotros queremos tomar la derivada de un vector respecto del sistema que rota, lo único que hay que derivar son las componentes, ¿verdad? Entonces, acá utilizamos la D mayúscula, ¿verdad? Para enfatizar que es la derivada total o lo que llamábamos la derivada material. Cuando hablamos de partículas, vamos a ver que no es decisivo que esta D sea mayúscula o minúscula, pero lo va a hacer cuando sea un fluido, como lo vamos a ver al final de la clase. Entonces, tomar la derivada de un vector es tomar la derivada de cada una de sus componentes, como vemos acá, siempre y cuando estemos en el sistema que rota, ¿verdad? En donde estos vectores unitarios son constantes. Sin embargo, alguien que está parado afuera del carrusel, ¿verdad? Viendo cómo los niños se divierten ahí montaditos en los caballitos del carrusel, para ese observador, estos vectores unitarios no están fijos, ¿sí? O en todo caso, ¿verdad? El único que está fijo sería Z, que es el que apunta en la dirección del eje, ¿verdad? El eje vertical. Pero X y Y, que digamos que están sobre la plataforma del carrusel, pues están girando, ¿verdad? Están girando debido a que el carrusel gira. Entonces, en general, hay una derivada que no es cero tanto para X unitario como para Y unitario. Y esa velocidad
la podemos calcular muy fácilmente a través de esta fórmula que ya habíamos visto, ¿verdad? Entonces, X unitario pues es un vector posición, ¿no? Un vector posición que ubica un punto a una distancia unitaria. Entonces podemos calcular la velocidad de ese vector o de ese punto que identifica X unitario. Y entonces muy fácilmente vemos que respecto del sistema inercial, la derivada de X unitario es simplemente omega cruz eh, X unitario, ¿verdad? Es como si X unitario fuera el vector posición, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que estamos usando. En lugar de poner acá R, ponemos simplemente X unitario. Y esa es la velocidad vista desde el sistema inercial. Entonces noten que acá estamos derivando un vector posición respecto del tiempo. Y la derivada de la posición respecto del tiempo es una velocidad. Entonces, acá tenemos nosotros la velocidad del punto que está denotado por X unitario. Y lo mismo pues es válido para Y y para Z en general, ¿verdad? Entonces, notemos, como decíamos, ¿no? En el caso de Z, si nosotros colocamos Z acá, en el caso del carrusel, ¿verdad? Pues resulta que Z y omega van en la misma dirección. Entonces, en ese caso, la velocidad es cero, ¿verdad? Un pequeño ejemplo práctico ahí. Entonces, ¿cómo se relacionan las derivadas en ambos sistemas? Bueno, entonces si aplicamos el operador, ¿no? Derivada en el sistema inercial al vector A, entonces nosotros podemos tomar el vector A y le vamos a calcular su derivada. Entonces, en términos de sus componentes, ¿verdad? Tenemos todo esto. Sin embargo, en el sistema inercial, por eso lo ponemos acá, visto desde el sistema inercial, tanto las componentes como los vectores unitarios cambian. Entonces, cuando nosotros aplicamos este operador a cada término, lo que tenemos acá es que hay que tomar la derivada de un producto. Entonces, si nos fijamos en las componentes X, ¿verdad? Tanto componente como vector unitario, lo que hacemos es decir, bueno, derivada de la primera del primer factor por el segundo. Entonces, acá derivamos solo la componente y dejamos el vector unitario. Más, entonces, la componente sin derivar por la derivada del vector unitario, ¿no? Y lo mismo con las otras dos. No los ponemos acá, ¿verdad? Porque no queremos, realmente no queremos ver todo el detalle del cálculo. Lo que es importante, ¿verdad? Lo que es realmente importante acá es notar que en el sistema inercial, tanto las componentes como los vectores unitarios cambian. Entonces se hace necesario tomar este término. Mientras que en el sistema que rota, voy a regresar acá, ¿verdad? En el sistema que rota, lo que cambia es nada más las componentes del vector y estos vectores unitarios permanecen constantes. Entonces, una vez que nosotros determinamos esto, podemos utilizar precisamente el resultado que acabamos de establecer acá al final del último slide, este de acá, ¿verdad? Que la derivada del vector unitario es simplemente el producto cruz de la velocidad angular por ese vector unitario, ¿verdad? Que es lo que tenemos acá. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir esta derivada por este producto cruz. Y lo mismo para cada componente, ¿no? Con la y con la z. Entonces, eso lo que hace, ¿verdad?, es colocar este término en esta parte. Y al final de cuentas, cuando recolectamos todos los términos, resulta que lo que queda en términos de derivadas de componentes no es otra cosa más que la derivada respecto al sistema que rota. Y todos estos términos que quedan acá es el producto cruz de la velocidad angular con el mismísimo vector que estamos derivando. Entonces, esto que está acá, esta fórmula, es la fórmula más general que habíamos dicho al inicio. ¿De qué estamos hablando? Voy a regresar acá rapidito al slide inicial. Eh, esta. Esta es el caso especial de la fórmula que acabamos de ver. Es un caso especial porque solo funciona para las velocidades. Sin embargo, en la fórmula que acabamos de encontrar,
el vector no es solo el vector posición y velocidad, sino que es el vector, es un vector cualquiera, ¿no? Cualquiera, puede ser posición, puede ser velocidad o puede ser cualquier otra cantidad vectorial que nos interese. Entonces, esta es nuestra transformación de velocidades. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tomar otra vez el caso especial, en donde el vector A es el vector velocidad, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué pasa si A es la velocidad U en el sistema inercial. Y entonces lo que vamos a hacer es sustituir acá velocidad en el sistema inercial, acá velocidad en el sistema inercial y acá también velocidad en el sistema inercial. Y nos va a quedar de esta manera. Entonces, ¿por qué velocidad en el sistema inercial? Bueno, porque esto es prácticamente lo que uno necesita para el movimiento de un objeto. Recordemos que la derivada de la velocidad respecto en el tiempo es la aceleración. Y la aceleración es lo que se necesita en la segunda ley de Newton. Lo único es que acá es la segunda ley de Newton aplicada a un fluido, que es o que son las ecuaciones de Euler, ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros hacemos esto, ¿verdad? Ponemos acá la velocidad en el sistema inercial, ahora lo que queremos es expresar esa velocidad en el sistema inercial como la velocidad en el sistema de rotación, ¿verdad? Más este omega cruz R. Entonces, acá estamos volviendo a utilizar la fórmula que vimos al inicio, ¿verdad? U inercial es igual a U vista en el sistema que rota más omega cruz R. Entonces lo sustituimos acá y lo sustituimos acá también. Entonces son estos dos términos que están en rojo. ¿Por qué hacemos esto? Porque recuerden que al final de cuentas lo que nosotros vamos a medir en la superficie de la Tierra es la velocidad del viento respecto de nuestro sistema que rota, es decir, nuestro sistema que se establece acá en la superficie de la Tierra. Y estas son las cantidades que nosotros medimos. Entonces, por eso es que queremos dejar las ecuaciones en términos de las cantidades en el sistema que rota, no en el sistema inercial. Entonces, acá pues lo que hay que hacer es algunas operaciones matemáticas, ¿no? Entonces, acá expandemos el paréntesis, ¿verdad? Entonces la derivada aplica a UROT y pues nos queda este término que está acá. Entonces sería la derivada del vector velocidad, ambos desde el sistema que rota, ¿verdad? Porque lo estamos indicando acá. La derivada en el sistema que rota, la derivada en el sistema que rota y por eso queda acá derivada en el sistema que rota. Luego, este operador de derivada aplica sobre este, ¿verdad? Entonces acá como omega es constante, ¿verdad? Acá ya ni siquiera nos molestamos en pensar en una omega que pueda variar. Omega es constante, entonces el operador de derivada solo aplica sobre R, el sistema que rota. Y acá pues simplemente expandemos el paréntesis también. Entonces acá omega producto cruz UROT y acá un doble producto cruz, ¿no? De omega cruz R. Y entonces acá ya van viendo, ¿no? Quiénes son estos términos conocidos, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, nos queda de la siguiente manera. La aceleración o la derivada de la velocidad vista en el sistema inercial respecto del sistema inercial va a ser a la velocidad que veamos en el sistema que rota, de la velocidad en el sistema que rota, más estas dos cantidades. ¿De dónde salió el 2 acá? Pues de acá, ¿no? Esta derivada de R respecto de T no es otra cosa más que U en el sistema que rota. Entonces este término se suma con este otro, ¿no? Y de ahí sale el 2, ¿no? Y pues básicamente esta es nuestra transformación de aceleraciones en el sistema inercial al lado izquierdo y en el sistema que rota, todo esto al lado derecho. Entonces, esto es básicamente todo lo que necesitábamos. ¿Qué es lo que hace falta ahora? Pues ahora recordamos cuáles son las ecuaciones de Euler para un fluido. Y las ecuaciones de Euler habíamos visto que eran estas, ¿verdad? Entonces, acá sí es importante recordar que este operador, para el caso de un fluido, se descompone en estas dos partes, ¿verdad? Entonces, de manera compacta lo escribimos así, con la derivada material, con la D mayúscula. Entonces, las ecuaciones de Euler eran, ¿no? La derivada de U respecto de T
más el término de gradiente de presión, más la aceleración de la gravedad, igual a una fuerza de fricción, habíamos dicho. Y estas eran las ecuaciones desde un marco de referencia inercial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues sustituir, ¿verdad? Este término viene siendo precisamente la velocidad en el sistema inercial visto desde el sistema inercial. Pero ahora ya sabemos cómo escribir este término desde un marco de referencia que rota. Y eso es precisamente lo que tenemos acá. Entonces hay que sustituir este término precisamente con todo lo que está del lado derecho. Y entonces cuando nosotros hacemos eso, pues nos queda de esta manera. Entonces acá dejamos el término de la derivada, ¿verdad? Y todo lo demás lo pasamos del lado derecho de la igualdad. Entonces esto lo que hace es acentuar, ¿verdad? Que si ven ustedes todo lo que queda del lado izquierdo, pues queda el término de derivada de la velocidad, solo que ahora es vista desde el sistema que rota y es una velocidad medida en el sistema que rota. Entonces este es nuestro término que nosotros podemos medir sobre la superficie del planeta. Y luego el término de gradiente de presión queda igual, el término de gravedad queda igual, el término de fricción también, y los otros dos términos que habían aparecido, que ya sabíamos, ¿verdad?, quiénes eran. Uno es la fuerza de Coriolis y el otro es la fuerza centrífuga. Entonces, estos términos los pasamos de este lado de la ecuación y entonces entran como fuerzas adicionales a nuestro sistema. Entonces, esta ecuación que está acá es la ecuación de los fluidos en un sistema inercial. Y lo que está aquí abajo es en el sistema no inercial que rota con el planeta. Entonces eso, como habíamos visto ya en nuestro curso de mecánica, ¿verdad?, introduce dos fuerzas ficticias, la de Coriolis y la centrífuga. Entonces vamos a ver en clases siguientes que la fuerza centrífuga casi siempre la podemos despreciar. Y la podemos despreciar porque vamos a decir que es de un orden cuadrático en omega. Entonces ven acá omega cruz omega, ¿verdad? Entonces la magnitud es proporcional a omega al cuadrado. Y omega para el planeta Tierra es una cantidad bien pequeña, ¿no? Porque omega es una revolución, ¿no? Nuestro planeta da una vuelta entera en un día. Y como ustedes imaginarán, esta es una velocidad angular bastante pequeña. Entonces un número pequeño elevado al cuadrado se hace más pequeño. Entonces la fuerza centrífuga vamos a poder despreciarla en la mayoría de casos. Pero la fuerza de Coriolis no. Es más, la fuerza de Coriolis se hace más grande mientras más grande sea esta velocidad. Entonces, por eso es que la fuerza de Coriolis es importante, por ejemplo, en vientos que soplan muy rápido, como vamos a ver en algunos casos más adelante. Entonces, esta es la ecuación que nos va a dar la trayectoria del viento en la atmósfera y nos va a dar los patrones más generales de la circulación del mismo. Y de eso pues vamos a hablar en clases siguientes. Por hoy nos quedamos acá.